Bueno, ya estamos de vuelta aquí, mis hermanos. Yo sé que ha sido un largo tiempo de estar esperando, ¿verdad? En cuanto a la exposición, y hoy no tenemos tantas personas como en otras ocasiones. Eso significa de que va a haber más tiempo para poder compartir preguntas y respuestas. No sé si hay algún comentario para iniciar o alguna pregunta, What's on your hearts? o alguna pregunta, algo que todavía les quede ahí en su corazón, alguna duda, o todo quedó claro. Hermano Melvin Peña, perdón, Palma, ¿todo bien por allá? Creo que está ocupado. Isaac, ¿todo bien por allá, Isaac? Todo claro, hermano. Ok. ¿Ninguna pregunta extra? Hermano Rafael Guedes, ¿todo bien por allá en Venezuela? ¿Tiene prendido su micrófono? Ahí está. ¿Todo bien? Sí, mi hermano. Pero si me permite hacer una pequeña observación Claro que sí. ajá, en, bueno, no recuerdo alguno de los puntos, estaba tomando nota. Perdón, sí, en la pregunta sobre, o en el punto sobre que la ley de Cristo solo se menciona en dos oportunidades específicas, creo que en Corinto y en Gálatas. Ajá. Ok, sí. Sin embargo, sí hay como este, alusiones no directas. Por ejemplo, cuando Pablo hace el contraste con la ley y el espíritu, que también el profesor la mencionó. Por ejemplo, que si estamos en el espíritu no estamos bajo la ley. Algo como eso hace pensar que la ley de Cristo es la ley del espíritu. Y como también Pablo lo presenta en Romanos 8, que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces podría pensarse que son alusiones no directas, pero que sí se refieren también a la ley de Cristo, es decir, la ley del Espíritu. No sé si Okay. estoy afinado allí, atinando. Yeah, our brother Rafael Guedes is saying that regarding the question where the two direct mentions of the law of Christ, both in Galatians 6 and also First Corinthians, it seems like there are a few other ones, as you mentioned, that even though they are not said explicitly, when Paul says, for example, that the law of the Spirit of life in Christ Jesus in Romans chapter 8, that would Ujú, be an equivalent of the law of Christ. ujú, And also when Paul says, walk in the Spirit, that in the Spirit seems like it's making a reference to the same thing. ujú. Yes, Would you agree? right. Uh, uh, yeah, You know, I think Galatians 5 is important in this regard, where he says that if you walk in the Spirit, you're not under the law, and that so he's implicit in that is that we have a new lawgiver. You know, we have Christ. We listen to him. He's our voice. We want to hear him. And so so when you're saying, in a proper sense, he's our new Moses, but we don't look at him as a Moses. But the point is, he's the lawgiver. He's the mhm, one who we want to follow. would you say when we quote a text, you're not under the law, but if you walk in the Spirit, you're not under the law? Would that be the law of Moses? Would that be the interpretation? Yeah, in the context of Galatians, right? That's what the burden they were putting on the brethren was the law of Moses, which specifically was circumcision, which of course represents the whole law. Because Paul said if you pick one part, you're duty bound to do the whole thing. Ujú. Le pregunté y dijo que sí está de acuerdo en ver eso, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús,
como un equivalente de la ley de Cristo. Al mismo tiempo, la otra cita de que si andan si andan en el Espíritu, o si ya no estáis bajo la ley, entonces andad en el Espíritu, también es una referencia a la ley de Cristo y dijo que sí, y que le gustaba más sobre todo el contexto del capítulo 5 de Gálatas, en donde dice que si andáis en el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la ley. Y la única acepción correcta de significado para ese pasaje sería la ley mosaica, porque ese es el contexto de toda la epístola de la ley mosaica, y en específico en el capítulo 5 al principio del capítulo, cuando dice de que no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, donde dice también de que no se circunciden, porque si no están obligados a cumplir toda la ley, y que si se circuncidan, como representación de todo lo que implica cumplir la ley, los 613 mandamientos. Entonces, en base a todo ese contexto y al peso de la epístola, que es precisamente a lo que Pablo está tratando de evitar que regresen los Gálatas, entonces cuando se lee, si andáis en el Espíritu y no estáis bajo la ley, es una referencia directa a la ley de Moisés. I think 2 Corinthians 3 is helpful, where Paul specifically contrasts the law, the law that was on tablets of stone, with the Spirit that gives life, and then he points out that later that the tablets were abrogated, they're abolished, and so what is remaining is the Spirit. And where Mm. Paul says, where the Spirit of the Lord is, there's liberty, and the Lord is that Spirit. Sí, entonces dice que según los Corintios 3 es otro pasaje que nos ayuda en este respecto porque allí está comparando dos tipos de ministerio: el ministerio de los 10 mandamientos de las tablas de piedra y el ministerio del Espíritu, donde uno, que es el de las tablas, pereció o feneció, o sea, ya pasó, desapareció, y el segundo es el único que queda, el ministerio del Espíritu. Y por eso más adelante cuando dice, porque donde está el ministerio del Espíritu, ahí está ahí hay libertad, ¿verdad? Entonces, eso confirma toda la interpretación que estamos llevando. Excelente, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna pregunta, Isaac? ¿Todo bien? Hermano, sí, una preguntita. Muchas veces en Romanos menciona, creo que es 7, que el apóstol encuentra una ley en sus miembros y que la lleva cautivo a la ley del pecado. Esa ley que el apóstol menciona es la ley mosaica, porque muchas veces se quiere hacer como un paralelismo entre esta frase del apóstol diciendo que la ley del espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte, pero que no es la ley de Moisés, sino que es la ley que él encuentra en sus miembros. ¿Cuál es el pasaje? Capítulo 7, ¿cuál verso? Déjame tantito. 8:2, mi hermano, creo. Romano. No, es otra. No. Es 7, capítulo 7. Es Sí, donde dice, sí. pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a a la ley del pecado, algo así. Es 23. Yeah, the question, Brother John, it's Romans chapter 7, verse 23, where he says that, but there's a struggle or a battle or a fight within me, that with my mind I try to keep following the law of God, but my members are in submission to the law of sin. In other Ujú. words, the question is that law of sin that governs, it says, my members, the members of my body. That law of sin, is it a reference to the law of Moses as well, or to any or some other kind of law? Oh, I think it could refer to something broader than the Mosaic law, but I think Paul had, of course, the Mosaic law in view. I think it's important to remember, though, in Romans 7, that in the context there, I personally don't believe that he's describing Christian experience. I believe he's
describing this experience of a Jewish boy who grew up in the synagogue, because he says there, I am carnal, sold to sin. How can you reconcile that with Romans 6 or Romans 8, where you have freedom from sin? So it seems to me he's talking about a situation. The struggle he's describing is not a Christian struggle. That's a struggle of an unbeliever. The struggle is in Galatians 5. There he says, I see a war in me. But what's the conclusion in Galatians 5 is so that you cannot do the things that you would, where the person in Romans 7 can't stop doing bad. Ok. Isaac, dice el pastor John Sands, que aunque él piensa que aunque Pablo tiene en mente la ley de Moisés, la referencia es a algo que es más grande que solamente la ley de Moisés. ¿Verdad? Y particularmente él dijo, yo particularmente pienso de que esta referencia no se refiere a una lucha interna que está ocurriendo en la vida de los creyentes cristianos. Muchos han interpretado que ese episodio se refiere a eso, pero él dice que él piensa que no se refiere a la lucha que está pasando cada creyente como creyente, como que hay una batalla entre el espíritu y la ley del pecado que habita en nosotros. Porque dice, ¿cómo podrías reconciliar eso con otros pasajes que vamos a ver más adelante en Gálatas? Dice. Él piensa que es una referencia a cuando Pablo era un muchacho judío, porque dice, soy carnal vendido al pecado. En ese pasaje habla de eso, ¿verdad? Entonces, él piensa que está hablando de su experiencia como judío antes de ser convertido. ¿Ok? Ah, está muy interesante, hermano. Ok, gracias. Porque la gran mayoría de personas lo interpretarían como que esa es la batalla que el cristiano está luchando el día de hoy. Su carne contra el espíritu. Pero él dice que no piensa que se refiere a eso, ¿verdad? Porque dice aquí que aunque yo no aunque yo quiera hacer algo, termino haciendo lo que no quiero, dice el apóstol Pablo ahí. ¿Cómo puedes reconciliar eso luego con Gálatas, en donde ahí sí está hablando de gente cristiana? Y cuando ya el Espíritu está en tu vida, dice, para que, para que tú dejes de hacer lo que no quieres hacer, dice. O para que el Espíritu te lleve a hacer lo que el Espíritu quiera hacer. Entonces, si eso es así, dice, entonces eso significa de que siendo cristiano te puedes sobreponer a las cosas pecaminosas, puedes vencer las cosas pecaminosas. Entre tanto que en el capítulo 7 de Romanos, lo que parece ser es que en esa lucha tú terminas perdiendo, porque nunca vas a lograr hacer lo que tú quisieras según la ley de Dios, sino que la ley del pecado que está en tus miembros siempre va a ganar, te va a dominar y vas a terminar perdiendo. ¿Tú te das cuenta de la diferencia en cada uno de los dos pasajes? Sí, 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 sí. Y tiene sentido, ¿no? Porque termina el pasaje de Romanos 7 diciendo que él con su mente sirve a la ley de Dios. Ajá, pero con sus miembros de la ley del pecado. Y luego dice, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios a través de Cristo Jesús. Dice. Como diciendo, la única forma es que yo me convierta a Cristo. Así es. Gracias, ¿Ok? gracias, muchas gracias. Yeah. Um, thank you, Brother John. In other words, this is a different view than the simul justus et peccator Yeah, espoused by Martin Luther, right? right. It's not the same point of view. No. Ese es un punto de vista diferente al punto de vista que defendía Martín Lutero. Martín Lutero defendía un punto de vista como que este pasaje se refería a la batalla cristiana que vive cada cristiano en su cuerpo diario, de tener un impulso hacia el bien y un impulso hacia el mal, en donde el impulso hacia el mal lo acaba venciendo y lo lleva a hacer cosas que no debe. Eso como lo interpretó Martín Lutero, como la experiencia de un creyente.
Pero aquí él dice, no, esa para mí es una experiencia de un judío todavía no convertido, ¿verdad? Yeah, I don't think Luther captured the fact that Paul said that the believer is a new creation and he's part of a new humanity. And Ujú. of course, we still have sin in our bodies, but the point is our main reference point is that we're in Christ. And so we're not simultaneously sinner and righteous. We're essentially righteous, but of course we're waiting for the resurrection when sin will be removed from our existence. Ujú. Dice que el punto de vista de que simultáneamente justo y pecador a la misma vez que tenía Martín Lutero, dice que él no lo comparte porque piensa que Martín Lutero no captó bien todas las implicaciones de lo que la frase nueva creación implica. Nueva creación implica no que al mismo tiempo somos justo y pecador. No, dice en Cristo nada más somos justos, ya no somos pecadores. Claro, el hecho de que seamos justos no implica que no haya un remanente de pecado en nuestros cuerpos, pero eso ya no domina ni es lo más importante de nuestra identidad, porque nuestra identidad es ya justificados en Cristo y no más está esperando el tiempo de que llegue la resurrección o la transformación para que ese residuo de pecado, físicamente hablando, sea eliminado de nuestros cuerpos. Pero el punto es que aún como creyentes el día de hoy, ese residuo de pecado ya no define nuestra identidad. No es que tengamos dos identidades al mismo tiempo, justos y pecadores. No, nada más somos justos ahora en Cristo. Pecadores éramos cuando éramos no creyentes. Esa es una diferente manera de entender ese pasaje, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Isaac Escudero por allá del viejo continente. Eh, Hola, buenas tardes, hermano John. Buenas Eh, tardes. pues nada, yo, aunque la pregunta ha sido reflejada ahí, quería saber si el hermano John Zens puede ampliar un poquito respecto a la continuidad que él habla en el capítulo 13 de su libro, que dice que todavía, pues, que hay partes de Sí, nada aquella más escritura, ¿a cuál libro te refieres? ¿La ley de Cristo que estamos estudiando? sí, en la ley de Cristo. En el capítulo 13 Es que ese dice, libro no lo escribió él, vale, lo vale. escribió, lo escribió Blake White. Blake White, sí, estaba mezclando el nombre, Sí. sí. Entonces se Pero, la vamos a hacer a él, se la vamos a hacer a Blake White cuando él venga, ¿ok? vale, entonces la dejamos para cuando. Ok. Sí, Vale, porque esa le tenemos que preguntar cuál es su pensamiento cuando él dijo eso, ¿verdad? claro, porque él habla de una Ajá. continuidad con la ley de Moisés. Si el Ujú. hermano John Zens dice que no hay continuidad, ¿y por qué Blake White dice que sí hay una continuidad de alguna manera? Okay. Um, we have a question, and let me ask you this. We hear that there's both continuity and discontinuity between the law of Moses and the law of Christ. Which one do you think it's more prominent? The continuity part or the discontinuity part? And if there's any continuity, any left, what would be that continuity? I think you got frozen. Continuity. And the Old Testament wrote of him, and he's the fulfillment of the Old Testament. And so it's all about him. And so the discontinuity would be things like tithing. In other words, the Reformed camp and all it, and others put heavy emphasis on tithing, but a lot of things they draw out of the Old Testament are defunct. They're no longer in power. So, Mhm. like oh, yeah, it's different. So the point is that you have
The communication is to breaking. do just Pastor John, let me suggest this. Can you, to the could you turn down or turn off the continuity, or camera? else you're bringing the into the new. Turn. You're breaking off. Could you just leave the audio on, but the screen, I think it would be good if you turn it off. Are you still there? Yeah, it's just that your voice is breaking up. You want me to? I canceled. Just like that. Yeah. That would improve the audio. Okay. Okay. So do you want me to repeat what I said? Yeah, starting with the continuity part. Right. The continuity part would be obviously Jesus Christ is the overarching continuity. So the Old Testament spoke of him, his as prophet, priest, and king, and any other aspects. But the important thing to remember is the discontinuity, which if you don't pay attention, you have to have discernment with things like tithing. In other words, many theologies just bring over things from the old covenant that are not valid anymore. And so it gets very confusing, and people, become legalistic over things that aren't really of Christ. So tithing would be one of the supreme examples. They just bring that over into the New Testament without any justification. And everything in the New Testament points away from tithing with no percentage points attached to giving. But anyways, it just shows that you've got to discern. Like in Ephesians 4, it says, you did not so learn Christ, what the truth as it is in Jesus Christ. So in other words, there has to be a discerning thing, and he's the discerning. What we have to, any issue we come up with, we have to ask, what is the truth in the new covenant according to Christ? Okay, thank you. Isaac, básicamente en cuanto a la continuidad, tenemos que enfocarnos en ese sentido. Hay continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, primero en que es el mismo Dios. Hay continuidad entre el antiguo y el nuevo en que es el mismo Mesías. Hay continuidad de que este mismo Mesías es sacerdote, profeta y rey. Hay continuidad en el sentido de que las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas todas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, la continuidad está en esa parte. La discontinuidad, nosotros trataríamos de ver la continuidad en los mandamientos, ¿verdad? Pero él dice, no, la continuidad no está en los mandamientos. La continuidad está en el dador de los mandamientos, porque es el mismo Mesías y es el mismo Dios quien envía al Mesías. Ahí está la continuidad. No somos marcionitas porque no creemos en que el Dios del antiguo es uno y el Dios del nuevo es otro. Tampoco creemos que el Mesías del antiguo es uno y el Mesías del nuevo es otro. Entonces ahí hay una continuidad. En cuanto a la misma Biblia, aunque es un Antiguo Testamento, es parte de la misma Biblia. Entonces, ahí es donde está la continuidad. Y entonces, por eso es el énfasis de que Jesús decía, de mí escribió él, y es en el Pentateuco, en la ley, en los profetas y en los salmos, en donde se cumplen todas las profecías, ¿verdad? O de donde provienen todas las profecías que él cumple. Ahora, la discontinuidad es donde se enfoca en los mandamientos. La discontinuidad viene en la forma externa que la ley tiene dependiendo del pacto. En este caso, al ser un nuevo pacto, entonces hay una discontinuidad en la forma. En el fondo, incluso los mandamientos que son similares, como no matarás, ¿m? Tienen un fondo similar. O sea, tienen una misma intención, pero la forma cambia, ¿verdad?
porque la forma en el Antiguo Testamento era nada más no matar físicamente. Ahora aquí la forma ya abarca más que solamente el asesinato físico, ¿verdad? Entonces ya cambia la forma, aunque la intención siempre es la misma. Pero es en ese sentido que tenemos que entender eso. Otro ejemplo que él dio claro fue el asunto del diezmo que ya tratamos, que en donde nosotros decimos por falta o de entendimiento o por falta de conocimiento o por falta de valentía, lo que sea, ¿verdad? De que no le ponemos un hasta aquí a eso y seguimos enseñando el diezmo como algo que debe de ser para el día de hoy y para el pueblo de Dios, cuando no hay necesidad de hacer eso. Todavía podemos seguir recurriendo a las escrituras del nuevo pacto para hablar de que el dador alegre da con alegría. Podemos hablar de que el Señor nos pide que demos según Él mismo nos ha prosperado. Y eso lo único que hace es que nos llama y nos incita a la generosidad sin tener que ponerle ningún tipo legalista de restricción en cuanto a algún tipo de porcentaje, ni mínimo ni máximo. Entonces es ahí donde está la libertad, precisamente del nuevo pacto, de que nace de tu corazón y que tú lo regulas conforme tú sientas en tu corazón que el Señor te ha bendecido. Entonces, utilizando ese ejemplo es como Él lo maneja. Entonces, la continuidad no está en la parte de los mandamientos. La continuidad está entre promesa y cumplimiento. Entendido. Muchas gracias. Gracias. ¿Ok? Like with circumcision, Yes, go ahead. uh, under the old covenant, circumcision was very important, and then when the new covenant came, it became an issue of importance to discuss. Do Gentile believers have to be circumcised? And so Paul, who was obviously immersed in circumcision his whole life before he was a believer, he makes the amazing statement, circumcision is nothing. And so the false teachers were saying something, circumcision is something. And so the point is that if you, as Paul says, if you make a big deal out of one point, you become a debtor to do the whole thing. And so the problem is so great because people get confused and they start wondering, am I under this part of the old covenant? Am I under this? Well, what am I under? And once you understand that Christ brings in a new order, a new covenant, a new commandment, a new way of giving, and all of that, at least you can begin to sort through, as Paul says, what is the truth as it is in Jesus Christ. Tenemos otro ejemplo, además del diezmo, el ejemplo de la circuncisión, que pues eso es algo que, como lo vemos desde el libro de Hechos, es algo que se mencionó porque muchos querían que se instituyera. Se debatió ampliamente y quedó que de que no íbamos a quedar bajo ese requerimiento, porque la circuncisión tenemos que entenderla correctamente en el contexto en donde viene. En el primer siglo la circuncisión no debe de verse nada más como un mandamiento solo o como un mandamiento distanciado del resto de la ley. De hecho, cuando alguien dice circuncisión en el Nuevo Testamento como algo requerido, no es nada más el mandamiento de la circuncisión. No es como que alguien diga el día de hoy que desconoce el tema, que diga, Dios me está pidiendo que yo me circuncide físicamente. Los demás mandamientos no los tengo que guardar, pero la circuncisión sí, porque me está pidiendo que yo haga eso. Lo que no entiende es que no funciona así. Lo que no entiende es lo siguiente, que la circuncisión es el mandamiento que representa toda la guarda de la ley. Si tú te circuncidas, que es el primer mandamiento que tienes que guardar, es porque entiendes que ese es el mandamiento de entrada
y el mandamiento que te compromete a guardar todo el resto de la ley. Tú no puedes decir me voy a circuncidar y hasta ahí. No, ese representa toda la ley. Si tú te circuncidas, quiere decir que vas a guardar toda la ley, porque es el mandamiento que representa la entrada a ese pacto mosaico. ¿Mm? Es como que te digan, como que tú vayas un día a juramentar porque vas a agarrar una nueva ciudadanía y te preguntan, ¿juras defender la patria? Y tú dices, sí. Una vez que dices eso, ese juramento de defender la patria no es nada más un juramento sin ninguna implicación, nada más por sí mismo. Implica hacer lo que se necesite hacer para defender la patria. ¿Sí me doy a entender? Implica un montón de cosas que pudieran venir después, que aunque tú las desconocieras y nunca te imaginaras que pudiera ser, de repente te pueden llamar y decir, necesitamos tal cosa para defender la patria y usted se comprometió a hacerlo, así que ahora no cumple. Nos cumple, ¿verdad? Es lo mismo aquí. ¿Vas a decir que te vas a circuncidar? Bueno, el judío te va a decir, esa es la entrada al pacto mosaico. Estás con eso comprometiéndote a guardar toda la ley. No lo veas como un mandamiento simple y aislado, sino que implica, representa toda la ley. Entonces, cuando uno lo entiende así, y cuando uno lee capítulo 15 de Hechos, donde dice que había un grupo de fariseos que querían circuncidar a los creyentes gentiles y mandarles a guardar toda la ley, entonces uno ya entiende. Y dice, los querían iniciar en el pacto mosaico para que luego entonces guardaran toda la ley, los 613 mandamientos. No hay tal cosa como que nada más era la pura circuncisión. ¿Ok? Explain, Brother John. Explain what? I was explaining the circumcision part that you mentioned. You mean go over it again? Yeah, I was explaining what circumcision meant Right, in the first century and why it was important to them, like what you right, mentioned in Acts chapter 15. right. Ok, bueno, parece que se nos ha agotado el tiempo. Ya tenemos 2 horas y media y creo que tuvimos la oportunidad de todas las preguntas. It seems like the time has run out, and I think we covered all the questions we had at hand. It was 2.5 hours. Right, 2.5 hours. It just went flying, okay? right. Se fue rápido el tiempo. ¿Eh? Bueno, mis hermanos, yo creo que nos despedimos y será hasta la próxima. We will going to dismiss until next time. We love you, Brother John. We give you a big bear hug. Right. We thank you so much for your kindness, your participation, your wisdom and knowledge in Christ. We invite you ahead of time for the next time. I do not know exactly when that's going to be, but whenever the Lord decides that it's time for a third one, you are more than welcome. Yep, that'll be great. Yep. We'll be traveling in January 4th through probably into February, but that won't keep me from being on the Zoom Yeah, call. I can still sure. participate. I was just thinking about the end of January. Yeah. Yeah, Okay. probably. Okay, well, keep in touch and Okay. we'll select the time later. Okay. Yeah. Right. Very good. Bueno, mis Thank hermanos, you. le estaba diciendo, agradeciendo por su participación al pastor John Sands. Lo trataremos de traer nuevamente a finales de enero, ¿ok? Así que estará con nosotros Love you nuevamente. all. Love you all. Love you. Love you all. Bendiciones a todos. Me despido. Saludos. Hasta la próxima. De aquí a 15 días. Recuerden, tenemos clase nuevamente. In 2 weeks, we will have another lesson. Bueno, nos despedimos. Bendiciones allá a Colombia, a Venezuela, al este de los Estados Unidos. También tenemos al centro de los Estados Unidos, España, en el viejo continente, y también a la Ciudad de México, que se pueden comer unos buenos tacos por allá. Bueno, me despido. Bendiciones. Nos vemos. Dios les bendiga.
Bendiciones, hermano. Dios le bendiga mucho. Bendiciones a todos. Bendiciones. Nos vemos.